lo de Gabriel Soto. Con permiso. ¿Por qué guardar silencio? ¿Por qué guardar silencio? No estamos relajados. Definitivamente siguen cobrando más y más fuerza los rumores de que entre Irina Baeva y Giovanni Medina existe una relación amorosa, aunque ellos ni lo confirman ni lo niegan. No, pero aparte ahora ella dice que Gabriel Soto le fue infiel, sí, que le hizo esto, que le hizo lo otro. Coño, yo no entiendo, teniendo una mujer tan linda al lado, cómo le es infiel a ella, no entiendo. Sin embargo, la pareja sigue dejándose ver juntos en diferentes lugares, incluso hasta en compañía del hijo de Giovanni y Ninel Conde. Vean dónde los encontramos en esta ocasión. Encontramos a Irina Baeva y a Giovanni Medina juntos en el aeropuerto y no iban solos. También con ellos viajaba Emmanuel, el hijo de Ninel Conde. Llegaron custodiados por 5 personas de seguridad y con la nana del niño. Tal parecía que querían ser captados porque, a diferencia de otras ocasiones, no se escondieron ni tampoco llegaron por separado. ¿Con esto confirman su noviazgo? Esto se confirma su relación. Tú acabas de destapar tu corazón, Irina, también en un programa. Por favor, acabas de hablar de estas declaraciones. Giovanni fue el hombre en el que yo las atrás estas supuestas infidelidades de Gabriel. Irina, las declaraciones que acabas de dar sobre Gabriel Soto, ¿qué tienes que decir? Por favor, son muy irrespetuosos, por favor, son muy irrespetuosos. Y saben una cosa, nosotros siempre los hemos respetado, Emmanuel y yo siempre los hemos respetado. Traigo a mi hijo aquí, solo le estoy pidiendo respeto, nadie te está pegando, bueno, ahí está todo grabado, nadie le está pegando, lo estamos respetando, pero ustedes son tremendamente irrespetuosos. Son tremendos. Hablo por mí, eso es cosa que a ti no te interesa. Entonces, no, pero yo no trabajo para ti. Bueno, Irina, pero si Irina, tú eres este romance, ¿no? Dice unas declaraciones de esto, y estabas hablando de cosas que te dolieron. Entonces, respeta, por ¿Hicieron favor. firmar algún contrato de confidencialidad o algo así, Irina, por el cual... ¿Por qué te sorprendió lo de Gabriel Soto? Con permiso. ¿Por qué guardar silencio? ¿Por qué guardar silencio? No estamos relajados. ¿Por qué guardar silencio? Con permiso. Gracias, Gaby. Irina, siempre nos da gusto verte, pero ¿por qué guardar silencio? Muchísimas gracias. Con permiso. Ya, por favor, hágase para allá, por favor. De momento, a Giovanni se le bajó el espíritu de un agente de inmigración en Estados Unidos y comenzó a pedir a los agentes que checaran los permisos de los reporteros para estar en el aeropuerto. Bueno, Rolly, yo creo que lo peor que le pasó es que iba con su hijo y a lo mejor, imagínate, se pone nerviosísimo, es lo único que yo veo mal a veces, de cuando la prensa te recibe, ¿me entiendes? Así eufóricamente. Yo pienso en el niño, porque al final Irina está acostumbrada ya a esto, Giovanni también, pero el niño, ahí lo estoy viendo y es el... No, yo no entiendo. Y déjame preguntarte una cosa. Ustedes dieron aquí todo lo que decían, que decían que Gabriel Soto le había sido infiel a Irina. Pusimos la entrevista, claro, de ella. Sí, que ella lo dijo. Incluso diciendo, y la gente... ¿Tú crees que ella es aburrida? Ay, Raúl, pero ¿qué tipo de pregunta es esa? No, porque si dice que le fue infiel a esta mujer que es bella, que es una de las mujeres más bellas que he visto en mi vida, quizás... No, pero si a las mujeres que les sean infiel, no, el problema no es la mujer, el problema es el hombre. Sí, pero si tienes una esposa así espectacular... No crea. Bueno, tenemos aquí a Roberto Hernández, que me fui a ver al Real. Enemigos en el estudio. Roberto, me fui a ver son infieles, empezaron a decir, nah. Roberto. Un momento. Están saliendo con una mujer y es aburrida. ¿Qué se hace? Se termina con la mujer. El que tenga tienda, que la tienda. Ese es el dicho. Esta nueva relación con Irina, ¿qué nos puedes decir? Si fuiste a Disney con Irina, ¿crees que pueda llegar a ser una buena madre? Giovanni. Giovanni, ¿tienes algo que decir? Si existe una relación con Irina, Giovanni. Está recién casado, Giovanni. ¿Cómo fue la boda, Giovanni? No. ¿Hubo boda en Dubái? Hablar de esto. Sí, no sé, acláralo ya que estás aquí, corazón. Pero si hubo un casamiento con Irina o no. Hasta ya dijeron que obviamente te gustan las mismas mujeres que Gabriel Soto. Imagínate cómo se ha expandido tanto esto. ¿Por qué no te acompañó Irina a este evento? Si estás saliendo con ella, ¿qué sientes por Irina? ¿Te gustaría conquistarla? Si es verdad que no se casaron. ¿Cómo es esta circunstancia? ¿Y por qué no de alguna u otra manera? Algo, Giovanni. Hay más especulaciones. Nada más A ver, sí, a ver. Hace más de un año que yo les dije
de manera muy clara que ya no íbamos a platicar de nada que no fuera, pues bueno, mi vida profesional, que yo entiendo que no es de su interés. Pero pues yo fui muy claro desde hace un año, entonces les agradezco mucho, de verdad, pero no voy a cambiar mi postura. Espero lo entiendan, y de verdad les agradezco mucho. Y también, de verdad, no es el lugar ni el momento. Imagínate, Giovanni, ¿cómo dicen ese tipo de cosas precisamente? Giovanni, ¿tú qué opinas? Pero ya convive con Emanuel Irina. Hicieron este viaje, Giovanni. Con todo respeto, ¿hubo boda, Giovanni? Giovanni, así ya no te vamos a preguntar, por favor, tú puedes... Nada más acláranos y ya, Giovanni, te dejamos entrar. Bueno, en algún momento lo van a tener que ver con Irina Baeva. Bueno, Raúl, Van a tener que salir juntos. si lo logran, uno empieza a salir al principio, las relaciones empiezan y todo el mundo trata de que todo salga bien, pero nadie sabe ni cuándo comenzaron a salir, ni cómo va la cosa. Hay gente que dicen que han sido como 4 meses aproximadamente. Lo raro es que, claro, no lo hemos visto así como pareja todavía, pero el rumor está muy fuerte. A mí me encantaría que una mujer, si no es Irina Baeva, que llegara una mujer que lo llenara, que lo hiciera feliz, que fuera oficial una relación con él, para que a lo mejor esa mujer lo suavice y Ninel pueda tener mejor relación con su hijo. Porque a veces una pareja puede llegar a un hombre y el hombre puede ver las cosas un poquito diferente. Ninel quiere tener mejor relación con su hijo. Y entonces a mí me gustaría que una persona llegara a Irina Baeva y Y que, pero ¿Cómo Irina, que lo suavice, Lilia? ¿Qué viene esto? que lo suaviza, Raúl, porque lo que yo recuerdo siempre de Giovanni, que no me gusta, es que Sí, Ninel el no problema puede es que le tener quitó el la niño a relación. Ninel Conde. Claro, lo mismo que le pasa a Julián Gil, ¿me entiende? Con Marjorie. Entonces, Sí. yo creo que a lo mejor puede llegar a alguien que te haga hacer No las sé cosas cómo se salen diferentes. con estas cosas, pero bueno, todo depende a quién conocen y todo eso. Yo sé.